Durante siglos, la guerra fue fácil de reconocer. Un país declaraba la guerra, los ejércitos cruzaban fronteras y las batallas decidían el destino de las naciones. Roma contra Cartago, Napoleón contra Europa, las guerras mundiales. Todo era visible. Pero algo cambió. Todo en la guerra es simple, pero lo más simple es difícil. La fricción convierte lo aparentemente fácil en algo extremadamente complicado. Carl von Clausewitz. Hay muchas de las guerras más peligrosas del planeta. Ni siquiera parecen guerras. No comienzan con invasiones. Comienzan con algo mucho más silencioso. La suprema excelencia consiste en romper la resistencia del enemigo sin combatir. El verdadero estratega gana la guerra antes de que empiece la batalla. Sun Tzu. Un ataque cibernético, una campaña de desinformación, milicias irregulares que aparecen en una frontera, presión económica, narrativas que dividen a una sociedad. Todo ocurre en un espacio ambiguo, lo que los estrategas modernos llaman la zona gris. Un lugar extraño entre la paz y la guerra. Un espacio donde los estados compiten, presionan y debilitan a sus adversarios, sin declarar formalmente un conflicto. La estrategia indirecta busca desestabilizar el equilibrio del adversario antes del golpe decisivo. La victoria llega cuando el enemigo pierde su capacidad de reaccionar. Basil Lidl-Hart. Pero para entender esta guerra invisible, tenemos que retroceder más de 2000 años, hasta la antigua China. Allí, un estratega llamado Sun Tzu escribió uno de los libros más influyentes de la historia militar, El arte de la guerra. ¿Acaso el arte de la guerra profetizó el destino final de los nazis? ¿Predijo cómo el norte ganaría la guerra civil? ¿Y predijo por qué Estados Unidos sería derrotado en Vietnam? Entendamos el arte de la guerra y prevaleceremos. Ignorémoslo y lucharemos en la oscuridad. Y con ese libro dejó una frase que hoy parece escrita en nuestro tiempo. La suprema excelencia consiste en someter al enemigo sin combatir. Para Sun Tzu, la verdadera estrategia no era ganar batallas, era algo mucho más sofisticado. Hacer que el enemigo perdiera antes de que comenzara la batalla. Romper su voluntad, dividir sus alianzas, manipular su percepción de la realidad. Cuando eso ocurría, la guerra ya estaba decidida. Siglos después, esa misma idea reapareció en Europa. La estrategia del británico Lidl-Hart, después de estudiar siglos de campañas militares, llegó a una conclusión sorprendente. Las guerras raramente se ganan con ataques frontales. De hecho, los ataques directos suelen fortalecer la resistencia del enemigo. La competencia estratégica actual se caracteriza por acciones persistentes y ambiguas. Los actores buscan ventajas sin provocar una escalada directa hacia la guerra. Hal Brands. En cambio, las grandes victorias militares de la historia tenían algo en común. Eran indirectas. Hart llamó a esta lógica el enfoque indirecto. En lugar de atacar la fuerza principal del enemigo, el objetivo es desestabilizar su equilibrio, confundirlo, desorganizarlo, obligarlo a reaccionar tarde, romper su sistema antes del golpe final. Pero en el siglo XXI, esa lógica evolucionó aún más. Hoy, los conflictos ya no utilizan una sola forma de guerra, utilizan todas al mismo tiempo. La guerra híbrida combina diferentes modos de conflicto en un mismo escenario. Fuerzas convencionales, insurgencia, crimen y operaciones informativas pueden actuar
actuar al mismo tiempo. Frank Hoffman. Hace tiempo que las guerras en el mundo están cambiando. Desde los 90 hasta la actualidad, es difícil encontrar enfrentamientos clásicos en donde exista una declaración frontal y formal donde los ejércitos regulares pertenecientes a un Estado-nación combatan de forma convencional y simétrica, en frentes claramente definidos, respetando los usos y costumbres de la guerra aceptados por los contendientes. El analista militar Frank Hoffman llamó a esto la guerra híbrida, una forma de conflicto que combina múltiples herramientas simultáneamente: la guerra convencional, la insurgencia, las operaciones cibernéticas, la manipulación informativa, actores irregulares, todo funcionando al mismo tiempo como parte de una sola estrategia. La guerra moderna ya no ocurre en un solo campo de batalla, ocurre en varios. La guerra moderna rara vez se libra en un solo dominio. Los conflictos actuales se desarrollan simultáneamente en tierra, mar, aire, ciberespacio y mente. James Stavridis. Al mismo tiempo en la economía, en el ciberespacio, en la información, en la política, incluso en la mente de las sociedades. Por eso muchos conflictos modernos son difíciles de entender, porque no se presentan como guerras, se presentan como crisis políticas, crisis económicas, conflictos internos. Pero cuando uno observa con atención, aparece el patrón. Primero, las narrativas, campañas de desinformación, operaciones psicológicas. Luego, las presiones económicas, sanciones, dependencias estratégicas, manipulación energética. Hoy vemos los aranceles. Después aparecen actores indirectos, las milicias, empresas militares privadas, grupos armados irregulares y en nuestro país, grupos delincuenciales armados. Y cuando finalmente aparecen los tanques de guerra, la guerra ya está prácticamente decidida. La competencia entre potencias no comienza cuando estalla la guerra. Las naciones estratégicas compiten permanentemente, incluso en tiempos de aparente paz. James Holmes. Porque el objetivo de la guerra moderna no siempre es conquistar el territorio. A veces es algo mucho más sofisticado: desgastar la voluntad de una sociedad, dividirla, fragmentarla, hacer que pierda confianza en sus instituciones. Porque cuando una sociedad empieza a desconfiar de todo, de su gobierno, de sus medios, de sus elecciones, de su propia realidad, entonces el adversario ya ganó la parte más importante del conflicto. Sin invadir, sin declarar la guerra, sin disparar un solo tiro. Exactamente como lo anticipó Sun Tzu hace más de 2000 años. La mayor victoria es vencer sin combatir. La zona gris describe acciones agresivas diseñadas para alterar el equilibrio estratégico. Son operaciones calculadas para permanecer por debajo del umbral de la guerra abierta. Philip Kapusta. Si algo nos enseña la historia de la estrategia, es que las guerras más peligrosas no siempre son las más visibles. A veces comienzan con rumores, con ciberataques, con campañas de desinformación, con actores que aparentemente no pertenecen a ningún estado. Y cuando finalmente aparecen los tanques de guerra, la guerra ya está decidida. La manipulación de la información se ha convertido en un instrumento central del poder. Influir en percepciones y comportamientos puede ser tan decisivo como una operación militar. Manuel R. Torres Soriano. Porque en el siglo XXI, la batalla más importante no siempre ocurre en el campo de batalla. Ocurre en la información, en la percepción, en la voluntad de las sociedades. Vemos actualmente cómo el mundo está azotado por este tipo de guerras. Los proxies hacen estas guerras, inclusive los estados. Ahora, sincronizadamente,
establecen qué tipo de estrategias aplicar, sea de guerra convencional o sea de la guerra híbrida. Years, Iran and Hamas have increased their partnership substantially, increasing Iran's internal involvement inside Gaza. Iran also heavily funds and supports the terrorist regime of Bashar al-Assad in Syria, providing them with training and weapons, and sending their own IRGC forces to fight in the Syrian civil war, to maintain Assad's regime in power and secure a safe route to smuggle weapons into Lebanon and access the Mediterranean Sea. La lucha por el control de la narrativa es hoy un elemento esencial del conflicto. Quien domina la percepción pública puede alterar la dinámica estratégica. Javier Jordán. Pero esa zona gris de la que nos habla Hoffman y que muy sabiamente hace 200 años Clausewitz indicó, tanto en la neblina de la guerra como en las fricciones de la guerra, cuando la estrategia global es la suma de los fines, de los modos, de los medios, la estrategia de la amenaza, el entorno y los riesgos. La estrategia contemporánea no se limita al campo militar. La presión económica, tecnológica o informativa forma parte del mismo tablero de poder. Lawrence Friedman. Por eso, el poder militar de cada país es esa posición por la fuerza y a la vez ya no hablaríamos de sumar la voluntad política, sino multiplicarle por la voluntad política. Y es importantísimo en zona gris que desde el más alto nivel de la estrategia, es decir, el nivel político estratégico, se lleguen a definir los objetivos estratégicos y lograr así, si no deducir, lograr entender lo que el decidor concibe como el estado final deseado de ese nivel y en los diferentes niveles, en el estratégico militar, en el operacional y en el táctico, definir también los respectivos objetivos y los respectivos estados finales deseados. La guerra moderna busca explotar vulnerabilidades sistémicas del adversario. No se trata solo de destruir fuerzas, sino de desorganizar sistemas completos. Colin S. Gray. Solo así habrá una complementariedad de estos esquemas que se denominan los diseños operacionales, aplicables en todo nivel. Si te interesa entender cómo funcionan realmente las guerras modernas, suscríbete a Ruta del Patriota. Aquí analizamos estrategia, poder y geopolítica, sin propaganda y sin simplificaciones. Y en el próximo episodio vamos a responder una pregunta inquietante. ¿Está entrando América Latina en la zona gris de la guerra moderna? Porque si eso es cierto, muchos de los conflictos que vemos hoy podrían ser solo el comienzo. Nos vemos en el siguiente análisis y no olviden de darle a la campanita y en ponernos sus comentarios.